930 años y murió, dice, ¿no? Después el 7, va, ¿cómo es? Espérate, ¿dónde está el boleto? Allá, vivió, dice, se, seis- 605 años y engendró a Enos y vivió Set después engendrado a Enos 807 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Set 912 años Ok, y está bien murió. hasta ahí nomás. Entonces, cuando Ya, yo le digo que toda la Biblia es inspirada por Dios, me refiero a eso también. Porque muchas veces nosotros estamos leyendo, por ejemplo, eh, Mateo capítulo 1. ¿Quién lee Mateo capítulo 1? Directo nos vamos al capítulo 2. Dice visita de los sabios. Y cuando estamos leyendo en Génesis, llegamos hasta el capítulo eh, 4, donde dice Caín y Abel. Terminamos de leer Caín y Abel y no leemos el capítulo 5 porque es un montón de nombres y bastante complicado. Entonces no leemos esa parte y nos vamos directamente al capítulo 6 que dice la maldad de los hombres. Entonces cuando digo que toda la Biblia es inspirada por Dios, también me refiero a eso, que tenemos que leer eso que jamás, muchas veces no leemos. Entonces, la Biblia no tiene errores, dado que es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. El apóstol Pablo, eh, el apóstol Pedro acerca de la escritura da la siguiente declaración. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, aquí se da cuenta, el apóstol Pedro dice, ninguna profecía es privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para poder escribir lo que escribieron. Entonces, no podemos decir que la Biblia tiene errores porque fue directamente inspirada o dictada por Dios. También vamos a ver, el apóstol Pablo también aclara algo. Dice, si alguno se cree profeta, si alguno se cree, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, ¿no? Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a ver cuál es el mensaje central que tiene la Biblia. ¿A quién? ¿Cuál es el mensaje que tiene la Biblia? Es muy importante que el ser humano conozca el mensaje central de la Biblia. De esta manera podrá saber de qué se trata la Biblia. Por lo tanto, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros leemos la Biblia, la leemos, la estudiamos, pero no llegamos a poder estudiar en profundidad, ¿no? Y eso hace que muchas veces tengamos una interpretación equivocada o no podamos entender a cabalidad la palabra del Señor. La Biblia tiene un mensaje central, tiene algo que nos quiere comunicar y bajo ese tema gira toda la palabra del Señor. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje central de la Biblia. Se compone de dos aspectos importantísimos. Número uno, lo que Dios ha hecho por el ser humano. Y número dos, lo que el ser humano debe hacer en respuesta a lo que Dios hizo por el ser humano. Entonces, mire, el mensaje central de la palabra de Dios se divide en dos. Número uno, lo que Dios hizo por mí. ¿Qué hizo Dios por mí? Y número dos, lo que yo debo hacer en respuesta a lo que Dios hizo por mí. ¿Entiende? ¿Cuál es el mensaje central si alguien le pregunta a usted, por si acaso en la vida, usted tiene la respuesta? El mensaje central de la Biblia se divide en dos partes. Número uno, en lo que Dios hizo por mí.
y en lo que yo puedo hacer por Dios, en respuesta a lo que Él hizo por mí. Entonces, la Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo posible, o el sacrificio de Cristo hizo posible las siguientes bendiciones. Ahora, ¿qué hizo Cristo por mí? ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Qué es lo que hizo Dios por mí? Y vamos a conocer una serie de bendiciones en la que Cristo hizo por mí y luego vamos a ver qué puedo hacer yo en respuesta a lo que Él hizo por mí. Número uno, la salvación de pecados. ¿Sabe qué? Usted y yo, usted y yo somos los culpables y somos los responsables, ¿no? Pero alguien murió por nosotros. Nosotros deberíamos morir. Nosotros deberíamos morir, pero alguien lo hizo por nosotros. Alguien pagó el precio. Y eso se llama Jesús. Se llama, Dios manda a su Hijo. Dios manda a su Hijo y nos muere por nosotros. Mateo capítulo 1:21. A ver, hermana Dana, Mateo 1:21 y hermano Clemente, Efesios 1:7. La salvación de nuestros pecados. Estamos viendo Bien. el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y ahí en el tema central, número uno, lo que Dios ha hecho por el ser humano. ¿Qué es lo que hizo? Dice, y dará luz y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, ahora hermano Clemente, Efesios 1:7. Uno. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso dice. Ok. Mire, lo primero es que salvación de nuestros pecados. Número dos, la redención. Dios nos compra, somos redimidos. Nosotros estamos esclavos del pecado, ¿no? Y al morir, Jesús nos compra, somos redimidos por Él. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20 y Mateo 20, 28. El poder de ser trasladado al reino de Jesús. ¿Sabe qué? Mire, esto es impresionante. A ver, veamos leer Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Sabe qué? Esto es realmente impresionante. Que al morir Cristo por nosotros, somos trasladados del reino al reino de Jesús. Vamos a buscar el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice acá. Nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mire, al morir Cristo, dice que nos sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de Jesús. Número 4, la doble reconciliación entre los judíos y los gentiles y entre la humanidad y Dios. Al morir Cristo, al morir Jesús en la cruz, cuando Él muere, el velo del templo, recordemos que había un velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Ese velo se rompe de arriba hacia abajo y nosotros tenemos la entrada triunfal. Entonces ahí dice, al morir Cristo, nosotros tenemos la entrada o la reconciliación entre Dios y la humanidad. Recordemos que cuando Adán pecó, hay una rotura
Hay una rotura en la relación entre Dios y los hombres. Entonces, al morir Jesús, hay una conexión nuevamente y Jesús se convierte en el puente. Y es por eso cuando nosotros pecamos, cuando desobedecemos a Dios, hay una muerte espiritual que nos divide entre Dios y los hombres. Y solamente Jesucristo puede ser el puente para nuestra reconciliación. Y ahí también la doble reconciliación entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué habla de esto? Porque los judíos y los gentiles no se querían. Los judíos los tenían como a perro a los gentiles, no lo querían. Y es ahí, en una de las ocasiones, cuando el apóstol Pedro estaba durmiendo, Jesús le dice, le baja un lienzo al apóstol Pedro y le dice, Pedro, mata y come. Y en ese lienzo venía toda clase de animales impuros. Entonces Pedro le dice, pero Señor, ¿cómo yo voy a comer eso? ¿Cómo voy a comer yo eso? Y eso es impuro para los judíos, le dice Pedro. Y Jesús le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. ¿No? Y él estaba dando la lección, ¿por qué? Porque él le estaba mostrando que coma esos animales impuros, porque Pedro tenía que ir a la casa del centurión romano de Cornelio, y Cornelio era un gentil. Cornelio era un gentil. Entonces, prácticamente, primero estaba tratando en su corazón de que él tenía que sacar todo eso que tenía en la mente para recién ir a la casa de Cornelio del gentil. Entonces, cuando habla de la doble reconciliación, es que judíos y gentiles tenían que unirse, y entre la humanidad y Dios tenían que unirse. Vamos con el 5, la paz entre Dios y los hombres. Romanos 5:1 habla también esa paz que debe de haber entre Dios y los hombres. ¿Qué más podemos aprender o qué más nosotros recibimos con la muerte de Cristo? Esperanza de vida eterna. Esperanza, ¿no? Sabemos que al morir nosotros tenemos una esperanza de una vida eterna. La muerte es el comienzo de una vida eterna. La muerte es el comienzo de una vida eterna, ya sea en el infierno o sea en el cielo con Jesús. Nosotros escogemos. Hay una vida eterna después de la muerte, pero una vida eterna puede ser para siempre en el infierno. Pero hay una vida eterna que también nos espera al lado del Padre. Eso ganamos nosotros. ¿Qué más ganamos? Todas las bendiciones espirituales, dice Efesios 1:3. Todas las bendiciones espirituales es para nosotros. Una nueva vida en Cristo, segunda de Corintios 5:17 habla que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todas estas bendiciones, hermanos, nosotros las recibimos cuando Jesús muere. Ahora, lo que el hombre o lo que el ser humano debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por él. Ahora, si hemos conocido todas estas bendiciones, que tengo más acá, tengo más bendiciones que ya le voy a hacer llegar el texto esta semana, tengo más acá. Ahora, ¿qué es lo que el hombre debe hacer en respuesta? Simplemente dos cositas, nada más. Número uno, el hombre debe ser obediente a Dios. Váyase, hermano Clemente, a Génesis capítulo 6, versículo 22, y hermana Dana, váyase a Mateo 17:5. Solamente dos cosas debe ser el hombre en respuesta a lo que Dios ha hecho. Número uno, el hombre debe ser obediente a Dios. Y número dos, el hombre debe ser obediente, debe obedecer el Evangelio de Cristo. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Nada más. ¿Ya? ¿Qué dice? Todo lo que el hombre, hizo todo lo que... Todo lo que Dios le mandó. ¿Qué dice hermana Dana? 17:5 dijo, ¿no? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí la voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia.
a él oíd. ¿Sigo? ¿No? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y acá habla cuando Dios lo manda a Noé a hacer el arca, ¿no? El hombre debe ser obediente a Dios nada más nos pide. Y segundo, el hombre debe de obedecer el Evangelio de Cristo. Y a obedecer el Evangelio de Cristo significa, tanto en Mateo como en Marcos, nos habla, ¿no? De ir y predicar el Evangelio, de hacer discípulos a las naciones. Esto es lo que el hombre debe hacer, responder al llamado de Dios, el que hace por medio del Evangelio. ¿Sabe qué? Nada más nos pide el Señor. Mire, y con la muerte de Cristo nosotros ganamos un montón de bendiciones. Pero con la muerte de Cristo ganamos un montón de bendiciones. Pero en cambio, Él solamente nos pide dos cosas: obedecer a Dios y predicar el Evangelio. Nada más. Vamos a seguir. Ahora vamos a entrar ya a los libros de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento y la Biblia griega. Vamos a ver y ya vamos a empezar a conocer cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Pregunta. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son la Biblia del Antiguo o los libros del Antiguo Testamento, Pentateuco, la ley. Ahora vamos a ver cuáles son los libros de la Biblia griega. Y aquí dentro de los libros de la Biblia griega, usted va a aprender algunos libros que tal vez no conocía. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, sobre los reinos, primera y segunda Samuel, sobre los reinos, primera y segunda Reyes, los paralipómenos, primera y segunda Crónicas, Esdras, los apócrifos, Esdras 2, apócrifos, Nehemías, Esther, Judith, son los libros deuterocanónicos, Tobías, libro deuterocanónico, Macabeo 1 y 2, deuterocanónico, Macabeo 3 y 4 son apócrifos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Job, Sabiduría de Salomón, deuterocanónico, Siracíes, eclesiásticos son deuterocanónicos, Salmos de Salomón son apócrifos, Oseas, Amós, Miquea, Joel, Abdía, Jonás, Nahum, Habacuc, eh, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Barut y Carta de Jeremías, los dos últimos, Ezequiel, Susan, Daniel 13 son deuterocanónico, Daniel, adiciones griegas, Bel y el dragón. ¿Había escuchado estos libros, usted, estos libros deuterocanónicos? No. Hermano Clemente. No, pastor, no. Eso yo le decía la vez pasada cuando hablamos de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y que le estaba enseñando de que no se debe decir Biblia católica, Biblia cristiana, ¿no? Sino es una sola Biblia, solo que hay algunas diferencias. Y dentro de esas diferencias son estos libros, eh, los libros deuterocanónicos. Por ejemplo,
aquí se le llama a los libros deuterocanónicos, se le da aquellos nombres o parte de libros de la Sagrada Escritura que desde su origen no fueron considerados como inspirados por Dios. A estos libros deuterocanónicos o apócrifos eh, se los llama, son, y esto, a ver, ¿cómo le explico para que podamos entender más? Son libros escritos por unos profetas, son escritos, por ejemplo, Tobit, eh, Judith, fueron hombres de Dios. Pero, ¿cuál fue la diferencia o cuál es la diferencia entre estos libros o estas personas que escribieron estos textos con los demás, con los 40 hombres que fueron inspirados por Dios? Por ejemplo, estos fueron terceros testigos. Por ejemplo, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, fue discípulo de Jesús. Moisés, Josué fueron directamente encontrados por Jesús. Entonces, estos otros personajes fueron testigos, estuvieron en el lugar, pero Dios no se le comunicó directamente con ellos, sino que ellos vieron. Por ejemplo, hay un accidente, ¿no? Y hay dos personas oculares que están mirando el accidente. Ellos son testigos directos. ¿Y cuáles serían el tercer testigo? Aquel que escuchó el accidente. Solamente escuchó y alguien le contó. Entonces, este tercer testigo escribe lo que él escuchó. Estos libros son así, ¿no? Y en algunos casos, estos escritores o estos libros sí, son historias de los cristianos que sufrieron la persecución y todo eso. Pero dentro del canon cristiano no fueron incluidos dentro del canon bíblico como libros inspirados por Dios, porque fueron escritos por testigos, por terceras personas. Pero es muy importante y es muy provechoso poder leer estos libros porque hay historia muy interesante. Historia de las persecuciones de los cristianos, cómo sufrían los cristianos en ese tiempo, en el tiempo de Nerón, en el tiempo de Hitler paralelo, cómo ellos sufrían y están acá incluidos estos libros, ¿ya? Entonces, estos libros fueron, están incluidos dentro del canon o están incluidos dentro de la Biblia latinoamericana que utiliza la Iglesia Católica. Ya, así que esto es la diferencia, ¿no? Por eso no fueron incluidos en el canon eh, bíblico. Ahora, ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? De memoria, hermano Clemente. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Telazo- Tesalonicense 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, San Pedro 1 y 2, San Juan 1 y 2 y 3, San Judas y Apocalipsis. Ok, tienen 5 minutos para darlo de memoria. Usted lo leyó porque leyó San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Ya, sé que no lo sabe de memoria. Sí, le doy 2, 3 minutos para que se aprendan de memoria el Nuevo Testamento, comenzando desde ahora. Ahora los libros del Nuevo Testamento de memoria. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses, eh, Colosenses, primera y segundo Tesalonicenses, Timoteo primera Timoteo y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, segunda y tercera primera y segunda de Pedro, Juan 1 y 2 y 3, Judas y Apocalipsis. El Nuevo Testamento está dividido en 5 partes. Los evangelios, que son 4: Mateo, Marco, Lucas, Juan. Las cartas generales, que es Hebreo, Santiago, primera y segunda Pedro, primera y segunda, tercera Juan y Judas. Los libros históricos solamente uno es Hecho. Las cartas Paulinas son Romanos, primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón, y los proféticos, que son Apocalipsis. ¿Ya? Así está dividido el Nuevo Testamento. Preguntas, hermanos, dudas, es su tiempo. Pastor, una pregunta. Aquí en el Nuevo Testamento en la Biblia, ¿por qué ponen, digamos, San Mateo, San Lucas, si no se lee así? Porque, ah, a ver cómo le explico. Sí, no se lee San Mateo, San Marcos, San Juan, ¿no? Pero fueron, como lo han canonizado santos, ellos lo han canonizado como santos, San Mateo, como santo, no viene que fueron hombres santos de Dios. Y es por eso que lo pone San Mateo o San Marcos, pero no, medio, no estamos acostumbrados a leer así, ¿no? ¿Entendieron, hermanos, lo de los libros apócrifos? Sí, pastor, yo ya entendí. Hermana Dana. Sí, sí. A ver, ¿cuáles son los libros? ¿Por qué se llaman libros apócrifos? Ajá. Amor, esa parte no la entendí. A ver, de nuevo explícame. Porque me olvidé. ¿Y cómo que entendió? Ya, sí, le explico. A ver, Ya, según lo que bueno, que yo entendí, esos libros fueron escritos por terceras personas, digamos, por tercero, como daba el ejemplo del accidente, digamos, ¿no? Fueron personas, tal vez escucharon decir algo y escribieron según a eso, digamos. bien, Fueron bien. personas, No, y esto no quiere decir que son historias falsas o que no ocurrió. Simplemente que fueron testigos. Fueron testigos. Fue como que, por ejemplo, el caso de Josué. Josué fue directamente un discípulo que estuvo ahí, ¿no? Y habló con Dios, Dios le habló a él. Entonces, puede ser que otro de los escritos de los apócrifos o deuterocanónicos estuvo también ahí, pero como que Dios no le habló directamente a él, sino él vio, fue testigo ocular, vio todo, ¿no? Y eso fue lo que también empezó a escribir. Entonces son libros muy, muy, muy buenos que deberíamos también leer. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Cuáles son los autores? Ahora esta parte ya es interesante. Los autores, los autores de la Biblia, ¿cuáles son? ¿Quiénes escribieron los diferentes libros? ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién escribió Salmo? ¿Quién escribió
Lo demás, Josué. ¿Quién escribió? A ver, les dejo. A ver, respóndanme. ¿Quién escribió qué libro? A ver si tienen alguna idea. El, Gé- Génesis escribió Moisés, pues, ¿no? Aquí dice Moisés. A ver, Maradana. inició Moisés. Ok, vamos a ver. Génesis capítulo 1 a Deuteronomio capítulo 33 y Salmo 90 y Job escribió Moisés. ¿Cuál era el oficio de Moisés? Era príncipe, era pastor, era arquitecto. Josué, ¿qué escribió Josué? Josué escribió de Deuteronomio capítulo 34, Josué capítulo 1, adelante, escribió Josué. ¿Cuál era el trabajo que tenía Josué? Era espía, era aprendiz, era caudillo, era un militar. Eleazar, Eleazar, Eleazar escribió del capítulo 4, o perdón, del capítulo 24 hacia adelante del libro de Josué, escribió 4 versículos. ¿Qué era Eleazar? ¿Cuál era la profesión que tenía Eleazar? Era sumo sacerdote, era encargado del censo. Fineas o Fines escribió Josué 24:33, escribió un solo versículo. ¿Cuál era la profesión o el oficio que tenía este Fineas? Era sumo sacerdote, era portero del tabernáculo y era capellán militar. En otras palabras, era consejero, era el consejero militar. Samuel, Samuel escribió Jueces, escribió Ruth, escribió Primera de Samuel 1:24. ¿Cuál era la profesión o el oficio que tenía Samuel? Fue juez, fue sacerdote, fue profeta, caudillo nacional. Natán, Natán escribe Primera de Samuel 25:2 y Samuel 24. ¿Cuál era el oficio que tenía Natán? Era profeta y era consejero del rey. El rey David, ¿qué escribe David? David escribe Salmos, eh, capítulo 2, 9, 11, 32. Él escribe 75 capítulos, David. Muchas veces nosotros pensamos que el rey David escribió todos los salmos. No, escribió parte del salmo. ¿Cuál era la profesión que tenía David? Era pastor, era músico, era poeta, era héroe militar, era rey de Judá e Israel. Eh, Asaf, Asaf escribe Salmo 50 al 70, también escribe el capítulo 83,
y recopila desde el capítulo 1 al 41 de Salmos, cuál era la porción que tenía Asaf. Era sacerdote, era profeta, era músico del templo, director de adoración. Esto era Asaf. Eh, los descendientes de Coré, Asir, Elcana, Abiasab, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl, escriben ellos Salmos 42, capítulo 44, 49, 84, del 85 al 87, ellos escriben 10 capítulos. Estos hombres, ¿quiénes eran? Eran sacerdotes, eran compositores, eran cantantes. Están Salmos 89, era sabio Etán, solamente sabio, ¿no? Vamos, el rey Salomón escribe Cantar de los Cantares, escribe Proverbio del 1 al 29, Salmos, escribe parte de Salmos 72 y el 127, y escribe Eclesiastés. ¿Cuál era el oficio que tenía Salomón? Fue rey de Israel, fue hombre más sabio del mundo, poeta, músico, botánico, zoólogo, y está ahí está. Ya. Vamos a tener una pausa. Vaya a hacer pipí, a tomar su cafecito y volvemos en unos 5 minutos, ¿ya? Continuamos entonces. Agur, Agur escribe Proverbios capítulo 30. ¿Quién era Agur? Era un sabio. Lemuel escribe Proverbios 31. Mire, príncipe árabe era Lemuel. Ahías, parte de Reyes y Crónicas. No menciona no, qué libro perdón, qué capítulo escribe, solamente dice parte de Reyes y Crónicas. Era profeta. Igdo, parte de Reyes y Crónicas también, era profeta, era levita, era un vidente. Tampoco dice qué libro, ¿no? O sea, qué capítulo, perdón. Escribe también Genealogía de los Reyes Hebreos, este Igdo. Jehú, parte de Reyes y Crónicas, era profeta. Samaías, parte de Reyes y Crónicas, Genealogía de los Reyes. Pienso, pienso que entre todos estos, entre Ahías, Ido, Jehú y Samaías, escriben ellos Reyes y Crónicas, ¿no? Semaías escribe parte de Reyes y Crónicas, genealogía de los reyes también, eran profetas, todos eran profetas. Agdías escribe Agdías, era profeta, era siervo del palacio. Joel escribe Joel, era profeta. Jonás escribe Jonás, era profeta. Amós escribe el libro de Amós, era agricultor. Osea, el libro de Joseas, era agricultor, era ganadero, era profeta. Miqueas escribe el libro de Miqueas, era agricultor, era profeta. Isaías escribe el libro de Isaías, era profeta. Ezequiel, compilador, redactor de Proverbios 30 y quizás Salmo 42 al 89. Era rey, era ingeniero civil. Nahum escribe el libro de Nahum. Sofonía, el libro de Sofonías. Jeremías escribe Primera de Reyes 1-2, Reyes 24, Jeremías y Lamentaciones. Era sacerdote, era profeta. Barut escribe Jeremías 24, 31 al 34. Escribe, era escriba, era secretario. Habacuc, el libro de Habacuc. Daniel, el libro de Daniel. ¿Qué oficio tenía Daniel? Era sabio, era profeta, era oficial de Babilonia y Persia y noble judío. Ezequiel escribe el libro de Ezequiel.
era sacerdote, era profeta. Ageo, el libro de Ageo era profeta. Zacarías, sacerdote, profeta. Mardoqueo escribe el libro de Esther, era abogado judío, era oficial del gobierno de Persa. Esdras escribe 1 y 2 de Crónicas. Esdras, Nehemías, compilador y redactor del Salmo 91 al 150. ¿Cuál era el oficio que tenía Esdras? Era sacerdote, era escriba, era maestro bíblico, era dirigente del avivamiento. Nehemías, escribe Nehemías, eh, era copero del rey de Persa, gobernador de Judá y Jerusalén. Eh, Malaquías escribe Malaquías 4, profeta, y hay varios anónimos que no se sabe quién eran los autores porque no ponían el autor. Por ejemplo, Segunda Reyes 25, Salmos capítulo 1, 10, 33, 43, 66, 67, 71, 91 al 94, del 96 al 100, 102, 104 al 107, 111 al 121, 123, del 125, 126, 128, 130, 132, 134, 137 y 146 al 150. No se sabe de quiénes fueron los escritores de estos libros. No. Entonces, esos son más o menos los autores de los libros de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Ahora del Nuevo Testamento ya prácticamente ya es de nuestra era, ¿no? De periodo después de Cristo, ya se los conoce, ¿no? Va más que todo. Solamente el libro de Hebreo que todavía no hay una definición exacta de quién fue el que escribió, pero no fue el apóstol Pablo. Preguntas, hermanos, ¿cómo sabían ustedes todo esto o no sabían? No, no. Ahora vamos a ver, hermano, la línea de tiempo. Esto es importante. Yo creo que usted lo agarre bien, lo escriba. La línea de tiempo. Recordemos que yo quiero que usted entienda esto. La historia de la humanidad o la Biblia solamente se centra en un pueblo, ese pueblo llamado Israel. ¿Ya? Eso no quiere decir que paralelo a Israel no había otros pueblos, ¿no? Porque recordemos cuando Israel sale de la esclavitud se encuentra con muchos pueblos. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos se encuentra con muchos pueblos. Cuando Caín mató a Abel, dice, y Caín habitó al oriente en la tierra de Nod, ya había un pueblo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo llegamos a entender? No. Y está fácil. Llegamos a entender porque Dios o la Biblia solamente se centra en un pueblo. Ese pueblo es Israel. No. Entonces, es como que si escriban mi biografía mía, no, la historia de Valdir, todo lo que Valdir ha hecho en toda su vida, pero eso no quiere decir que después de Valdir o detrás de Valdir hay otra humanidad, solamente que se centra en mí. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, solamente se centra en un pueblo. Ahora, vamos a ver qué acontecía en los eventos importantes dentro de la Biblia registrado y qué acontecía atrás o al otro lado en la historia secular. Por ejemplo, eh, en la historia secular, en la historia secular, en el año 2500 antes de Cristo, escuche bien esto, en el año 2000
1500 antes de Cristo significa la gran pirámide de Giza. Mire, en el año 2500 antes de Cristo, en la historia secular, significa la gran pirámide de Giza. O sea, ya había gente. Y en ese mismo año, paralelo a ese año, cuando se está construyendo la pirámide de Giza, en el año 2567, paralelo al año 2500, mientras al otro lado del mundo se está construyendo la gran pirámide de Giza, acá están haciendo Abraham. Mire, nace Abraham, la historia solamente menciona de Abraham, ¿no? Pero no menciona al otro lado que hay una historia. Mire, nace Abraham, pero ya hay una historia al otro lado, y que hay un pueblo que ya está edificando la pirámide de Giza. En el año 1800 antes de Cristo, en la historia secular, nace el reinado de Hammurabi. Yo creo que usted ha escuchado de este reinado en la película del rey Escorpión. Mire, la película del Rey Escorpión, no sé en cuál de las, creo que en la primera parte o en la 1, habla de este reinado de Hammurabi. Esto ocurre en el año 1800 antes de Cristo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba en ese mismo año o paralelo a ese año, pero al otro lado donde menciona la Biblia, hechos de la vida de Job? Hechos de la vida de Job. Y según historiadores, dice que el primer libro que se escribe en la Biblia fue el libro de Job. El primer libro que se escribe fue el libro de Job. O sea, la Biblia no fue escrita como la tenemos, Génesis, Éxodo, así, no. Primero Génesis, después termina no, no. Y ahí los rabinos, los judíos, los grandes escritores, la, la ordenan la Biblia según la creación y van dando los hechos. Pero dice la historia que el primer libro que se escribe de la Biblia fue el libro de Job. Entonces, en el año 1800 antes de Cristo, allá al otro lado del mundo, estaba el reinado de Hammurabi. Y este lado de acá, donde menciona la palabra, donde está escrito la Biblia, nace los libros de Job, los hechos de Job. ¿Qué ocurre en la historia secular en el año 1750 al año 1200 antes de Cristo? El imperio hitita. El imperio hitita se menciona en la Biblia. Menciona la Biblia el imperio hitita. ¿Y qué ocurre ese año paralelo? Nacimiento de Moisés, antes de Cristo, 1527 antes de Cristo. Mire, hay una historia paralela a la historia bíblica. En esta historia bíblica está registrado en la Biblia. La historia está registrada en la Biblia. Pero esta historia secular no está registrada en la Biblia. Entonces, mientras el pueblo de Israel estaba caminando sobre el desierto, al otro lado había una historia. Había una historia. Y yo pienso que los otros pueblos sabían de lo que estaba pasando, ¿no? Es como acá, por ejemplo, en el tema del COVID en el año 20, ¿no? 2020, si no me equivoco. Nosotros escuchábamos que el COVID ya estaba en China, que estaba muriendo mucha gente, y nosotros estábamos acá. Escuchábamos lo que pasaba allá. Más o menos así era. Los otros pueblos escuchaban las maravillas, lo que Dios hacía, pero estaban al otro lado, cruzando el mar. Más o menos eso es. Ahora, seguimos con las historias paralelas. Historia secular. En el año 1525 a.C., los hititas conquistan Babilonia. Escuche bien este año,
525 antes de Cristo, los hititas conquistan Babilonia. ¿Y qué está ocurriendo en la historia bíblica? Más o menos esos años, 1445 antes de Cristo, el éxodo de Egipto. Mire, mientras los hititas están conquistando Babilonia, están en guerra, Israel está saliendo de la esclavitud. ¿No? Dos historias paralelas. ¿Qué más? En el año 1325 antes de Cristo ocurre la muerte de Tutankamón, otro imperio por allá, por el lejano oriente. ¿Y qué ocurre en la historia paralela? Los hebreos entran a Canaán. Mire, dos historias paralelas. En el año 1200 antes de Cristo comienza la edad de hierro. ¿Y qué está ocurriendo en nuestra historia bíblica? Periodo de los jueces, entre el año 1375 y el año 1075 antes de Cristo. Dos historias paralelas. En la historia secular, en el año 1583, destrucción de Troya durante la guerra troyana. ¿Ha visto la historia, la película de Troya? Si no, yo la invito a que la mire, la historia, la película de Troya. Mire, mientras eso ocurría, ¿qué pasaba en la historia bíblica? David asume el reinado en el año 1000 antes de Cristo, 1010 antes de Cristo más o menos. Mientras se destruían Troya, acá David asumía el reino. En el año 700 antes de Cristo, los primeros Juegos Olímpicos en Grecia. ¿Y qué estaba pasando en la historia bíblica? Estaban terminando el primer templo. En el año 750 nace Homero. ¿Y qué estaba pasando en la historia bíblica? Siria cae ante, Israel cae ante Siria, o Siria lo toma esclavo a Israel. En la historia secular, en el año 1539 antes de Cristo, Babilonia cae ante Persia. ¿Qué ocurre en la historia bíblica? Judá cae ante Babilonia en el año 1586 antes de Cristo. ¿Qué ocurre en la historia secular? En el año 447 antes de Cristo al año 432, en Atenas se construye el Partenón. ¿Y qué ocurre en la historia bíblica? Son deportados, los deportados retornan a Jerusalén. En el año 332 antes de Cristo, Alejandro el Grande conquista Egipto. ¿Qué está ocurriendo acá en la Biblia? Ocurre los 4 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Recordemos que hay 400 años como que hay un silencio, como que Dios no habla. No, eso ocurre acá. ¿Qué ocurre en la historia secular? Entre el año 250, ya más cerca de nosotros, al año 250 antes de Cristo, ya traducción griega de la escritura hebrea, la Septuaginta. O sea, ya empiezan a traducir todo lo que había, todo del Antiguo Testamento, ya empiezan a traducir. ¿Y qué está ocurriendo acá? Sigue los 400 años de silencio. No hay historia. En el año 166 antes de Cristo, Judas Macabeo dirige la rebelión contra Antíoco IV. Macabeo, lo que le enseñaba en los libros apócrifos. Mire, esa historia. ¿Qué ocurre en la historia bíblica? Sigue los 400 años de silencio, no hay historia. 43 antes de Cristo,
Los romanos conquistan Bretaña. ¿Y qué ocurre en la historia bíblica? Nacimiento de Jesús. Hermanos, los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo le apareció? ¿Usted sabía esa historia paralela que ocurría paralelo a la que conocemos nosotros en la Biblia? No, no sabía yo, pastor. Ok, ok, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí ya. Hoy, el día sábado, en nuestra última clase, vamos a coordinar qué día tenemos, porque posiblemente no pueda el sábado. Como son los dos, nomás podemos agarrar otro día, ¿ya? Pregunta, hermanos, pregunta hasta aquí. Quiero las preguntas. ¿Cómo están? ¿Han entendido? ¿Están entendiendo? Y enseguida le mando una tarea para que me la hagan con lapicero y me la saquen foto y me la envían a mi WhatsApp. Preguntas, dudas que tengan. Esas historias que dice que están paralelas a las historias de la Biblia, ¿en dónde, cómo, le digo, cómo las comparan, cómo saben qué pasó ahí en ese mismo tiempo? O sea, Eh, ¿hay un libro que está escrito eso? Son historias generales, hermana. Son historias que uno las aprende en el colegio, en parte de la universidad, ¿no? Solamente que ya historiadores bíblicos ya la comparan eh, lo que ocurrió esos años la comparan con la Biblia. No es que la Biblia o las historias bíblicas la comparan con ella, sino ella las comparan Ujú. con lo que está registrado en la Biblia. ¿No? Por ejemplo, Mm, en los Juegos de Atenas, ¿no? Eh, Son juegos antiguísimos, ¿no? Que sabemos que fueron los primeros Juegos Olímpicos en Atenas. Y acá en la historia bíblica ya estaba registrado paralelo a esa misma fecha. Entonces, ya. y de ahí hay más, por ejemplo, dentro de paralelo a Jesús, Nerón, ¿no? Cuando avancemos, si son mis alumnos en otra materia, vamos a ver eh, los grandes rabinos paralelos a Jesús o antes de Jesús, que también había una historia, ¿no? Que algunas palabras de Jesús ya otros sabios la habían mencionado. Entonces, así es, hermano. Ya. Ok. Ok, hermano, entonces no hay más. Yo les dejo una tarea en unos minutos, les envío, que me la pueden enviar durante la semana. A ver, pongámonos de acuerdo de que estamos los tres. Esta semana, ¿qué día pueden? Porque nos falta una clase más, entre el lunes hasta el miércoles. ¿Qué día podemos tomar la clase? Porque el sábado no voy a estar por acá, si Dios lo permite. ¿Qué día podemos? Cualquier mañana de esa podemos avanzar. Sí, miércoles en la tarde. Miércoles en la tarde. Si puede miércoles en la tarde, pastor, porque yo en la mañana ya voy a trabajar, no me comenté. Belleza. Ok, entonces miércoles tipo 4. Sí, está bien. Ya. Miércoles a las 4 entonces. Ya yo le mando la Ya. tarea y luego terminamos la última clase el miércoles y le mando el examen final. Y alístense porque luego viene la materia de Pentateuco. Como les dije, solamente uno de ustedes va a cancelar al QR que manda el pastor Douglas, director del seminario, y ya los otros corren por el centro, ¿ya? Ya. Quiero que haya un descuento. La materia vale 80. Hay un descuento de 20 bolivianos, solamente uno de ustedes pagaría 60. Ah, ya, ya está bien. Ok, hermano, bendiciones, se cuidan, nos vemos más tarde.
Ya, pastor, nos Ok, vemos, bendiciones. chao.